bueno, ahorita que ya mencionaste lo de la economía circular, pues mira, yo sé muy poco del tema, sé que es un sistema que se basa en reducir, reusar y reciclar, lo cual me parece que en teoría es muy bueno, ¿no? Necesario en los tiempos en los que vivimos y hasta cierto punto lógico, porque si reutilizamos todo lo que producimos, ya con eso estamos siendo más conscientes de nuestro propio consumo. Pero en la práctica, tú me dirás si sí o si no, quizá esto no es tan sencillo, y me gustaría que me explicaras un poco mejor, o que muy bien me expliques cómo funciona este sistema, cuáles son las ventajas, cuáles son las áreas de oportunidad y qué es lo que la gente tiene que saber al respecto de esta economía circular. Sí, mira, como mencionas, ya tiene como unos 4 o 5 añitos que ya me empecé a meter bien en los temas de sostenibilidad. Y yo pensaba precisamente que el tema de la economía circular era como reciclar prácticamente, reusar las 3 famosas Rs que te enseñan. Tuve oportunidad de estudiar economía circular y estrategias sostenibles en la Universidad de Cambridge durante la pandemia, pues para aprovechar el tiempo. Y me di cuenta que, bueno, eso si bien tiene que ver, pues es una pequeña parte del concepto de economía circular. ¿Qué es economía circular realmente? Es un cambio de la economía lineal que existe actualmente en la mayoría de empresas o de rubros que está basada en extraer la materia prima, fabricar, mandar al consumidor y tirar, ¿sí? Esa es la economía lineal, lo tradicional. ¿Qué es lo contrario o qué es lo opuesto a esa economía lineal? Es buscar cómo hacer que los materiales, los productos e incluso el desperdicio, los residuos, todo esté en un mismo bucle. Pero más allá de reciclar los materiales, es como desde el diseño, desde que se concibe el producto, desde que se concibe el servicio, cómo diseñamos algo para que pueda ser utilizado el mayor tiempo posible, la mayor cantidad de veces posible y por la mayor cantidad de personas posible sin que tenga que ser reciclado, ¿sí? Incluso hay otro concepto eh, paralelo al reciclaje que, discúlpame, no recuerdo el término en español, pero en inglés es upcycling, que en lugar de reciclar el producto o lo que tienes, en lugar de ser reciclado, de utilizar el material, puede ser supraciclado, vamos a decirlo en español, que incluso se convierta en algo mejor, más durable y más apto que para lo que fue realmente diseñado. De nada te sirve diseñar un popote desechable, biodegradable, que a lo mejor se lo comen las plantitas y todo eso, si finalmente te va a generar una carga al consumidor, ¿sí? Tú le vendes ese popote o esa tacita biodegradable y tú no estás segura de que el consumidor lo vaya a poner en donde va. Tú estás transfiriendo la responsabilidad al consumidor. La responsabilidad de nosotros como diseñadores de economía circular es cómo diseñar algo que sirva para el objetivo primario, que es tomar agua, ¿sí? Un popote o tomar un líquido que pueda ser utilizado el mayor tiempo posible, 100 años, 1000 años, ¿sí? Para el uso que fue diseñado y que no solo lo puedas utilizar tú, sino que lo puedan utilizar más personas. Esto va a evitar que termine en la responsabilidad del usuario, que ese usuario tenga que hacer algo con eso, ¿sí? Entonces, de eso se trata la economía circular, de evitar finalmente el residuo y entender muy bien cuál es la necesidad primaria de lo que nosotros estamos diseñando, de lo que nosotros estamos construyendo. A lo mejor ni siquiera un popote es necesario,
¿sí? Claro, Este, ahora que justo que lo mencionas, se me hace a mí lo del popote siempre se me ha hecho un tema muy polémico, porque yo también lo pienso, ¿no? Como que está muy de moda, o ya tiene varios años de muy de moda, que la gente no pide popote en los restaurantes, ¿no? Y cuando de pronto ven que alguien está usando popote, hasta lo ven como: "Ay, no piensa en el medio ambiente", ¿no? Lo cual, okey, sí, pues tiene razón, si va a ser un producto de plástico que vas a usar una vez y se va a desechar, pues digo, si te lo puedes evitar, evítatelo, ¿no? Y ya después empezaron a surgir estos popotes biodegradables, de bambú y demás, está muy bien, pero justo como dices, ¿no? O sea, el objetivo quizá entonces no se está cumpliendo si ese popote no va a ir a donde tendría que ir para que sea reciclable en realidad, ¿no? O sea, si a lo mejor va a terminar con todos los desechos igual, pues funcionó o tuvo la misma utilidad que un popote de plástico, que lo único que hizo fue ser más costoso y como que darte cierto prestigio, ¿no? Como que, yo uso popotes de bambú o popotes de no sé qué, pero finalmente no está cumpliendo como esa función de utilizarse una y otra vez. es Entonces, muy exacto, exacto, importante. lo acabas de poner clarísimo. O sea, un popote de bambú puede ser más dañino que el popote de plástico. En huella ambiental, si acaba en un relleno sanitario. ¿Por qué? Porque los residuos orgánicos generan gas metano. El gas metano es hasta 50 veces más nocivo que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero, ¿sí? El popote de plástico o las cosas de plástico tienen la particularidad que sí, termina o necesita mucho tiempo para que se degrade, ¿sí? La ventaja del plástico es que alguien buena onda puede agarrar, llevárselo y hacer unos tenis con el plástico. El gas metano no, o sea, el gas metano escapa y no es muy difícil de capturar, a diferencia del dióxido de carbono, que pues los árboles pueden ayudar a secuestrar, bueno, perdón, a mitigar ese dióxido de carbono, y el gas metano es más volátil, ¿sí? Y por lo tanto es más difícil de controlar y es más potente que las emisiones, por ejemplo, de un coche, que son CO2. Entonces llega a ser más perjudicial un popote de bambú o un popote de cartón si termina en un relleno sanitario. Entonces vuelvo a lo mismo, estás transfiriendo la responsabilidad al usuario y tú no sabes qué va a hacer el usuario. Exacto, y justo a eso me refería cuando al principio dije que me preocupaba mucho a veces informarme de más, porque sentía que entre más información obtenía, Ujú. más me daba cuenta que mis acciones eran o muy escasas o inútiles, y por ejemplo, en este caso, ¿no? Darme cuenta que, pues, un popote de bambú no es tan bueno para el medio ambiente como algunos medios o las mismas empresas te hacen creer, ¿no? De no, sí, el popote de bambú, y entonces te lo dan carísimo y su finalidad única es venderte un producto 3 o 4 veces más caro y ya, ¿no? Y realmente no estás ayudando ni aportando nada al medio ambiente si no termina donde tiene que terminar. Entonces, creo que aquí la conclusión es, si vamos a utilizar este tipo de productos, realmente cerciorarnos de que acaben donde tienen que acabar para que realmente cumplan su función final Ujú. y evitarnos, ¿no? Realmente si nos podemos evitar, por ejemplo, el popote, evítatelo, ¿no? Y así no uses ni de bambú, ni de plástico, ni de cartón, ni de ningún tipo. Si no lo necesitas usar, mejor no lo uses, ¿no?